Bueno amigos, y siempre es un gusto y un placer darle la bienvenida en nuestro programa al doctor Elvin Hernández, psiquiatra. Doctor Hernández, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, estoy muy bien, gracias por la invitación, Julio. Siempre es bueno tenerlo en el programa. Bueno, doctor, un tema que me parece importante que pongamos sobre la mesa es el del uso de los medicamentos en general. Vamos a decir más bien del mal uso de los medicamentos, porque sobre todo en el área de psiquiatría, algunas personas pues, pueden, luego de recibir una receta inicial por X razón, pueden comenzar a, bueno, a tener quizás mal uso de esta indicación inicial y luego se puede convertir en un verdadero problema, ¿verdad? Cierto. Cuando hablamos de mal uso de medicinas, en general, no solo en el área de psiquiatría, pero también en el área física del dolor, hay medicinas, algunas de ellas, que tienen cierto potencial de mal uso o abuso o dependencia, inclusive adicción, como se le suele llamar. No le pasa a todo el mundo, esto es importante enfatizarlo, pero algunas personas tienen un alto riesgo y algunas medicinas tienen más riesgos que otras. Las dos particulares que comentamos que nos preocupan más a los médicos son las benzodiazepinas, que son medicinas que se usan para tratar la ansiedad. En esa familia están las conocidas como Xanax, Ativan, Klonopin y otras de ellas. Y también están los opioides, que son las medicinas que se usan para el dolor. En esa categoría está la Oxycontin, oxicodona, Percocet, morfina y ese tipo de medicinas. Cuando hablamos de mal uso, ciertamente pueden llevar, ¿verdad?, estas medicinas de un uso adecuado, que son muy buenas si se usan adecuadamente y por corto tiempo, pero puede llegar a un mal uso que describimos como mal uso cuando se usan dosis más altas de las recetadas, dosis más frecuentes de las recetadas, cuando se usan para una razón que no fue la que le recetaron. Por ejemplo, te la recetan para el dolor, pero tienes insomnia y la usas para la insomnia, la usas por un periodo más largo del recetado, son por 10 días, pero te recetaron más y terminas usándolas por 30 días. Eso es lo que llamamos un mal uso de medicina. Eso no describe necesariamente un problema de adicción, pero levanta una banderita roja de que nos hace pensar que tenemos que estar más pendientes para evitar llegar entonces a un problema de dependencia. Doctor, me quedé pensando que usted acaba de comentar que no todo el mundo hace un uso inadecuado que se convierta luego en una adicción. ¿Hay alguna razón, hay un factor que haga que alguien pueda hacerse adicto o no a un medicamento de este tipo? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos varias razones para ello. Cuando hablamos de un problema de adicción, que no es lo mismo mal uso, lo enfatizo, pero el problema de adicción es algo multifactorial, o sea que podemos considerar desde la genética del paciente, que tenga un historial familiar que ponga más propenso a problemas de dependencia o adicción a ciertas medicinas. También personas que tienen problemas de adicción a otras sustancias, por ejemplo, una persona con un problema de adicción al alcohol o a opioides está más a riesgo de tener entonces un mal uso y posiblemente una adicción de este tipo de medicinas. Comprendo. Ahora, doctor, en caso, me imagino que cualquiera de los dos casos, siendo opioides o siendo medicamentos, como usted acaba de decir, lo que se utilizan para la ansiedad, los factores clave para convertirse de pronto, además de todos los factores que usted está diciendo, que incluso son personales algunos, ¿no? Antecedentes personales, pero el tiempo, por ejemplo, de usar el medicamento o esta costumbre, vamos a decir, yo voy a utilizar la palabra costumbre, pero que con cierta, en algunas ocasiones, vamos a decirlo más sutilmente, en algunas ocasiones ocurre que las personas piden a un vecino, usted mencionó algo antes, pero a un vecino algo, esta pastilla me sirvió a mí, ahora te lo doy a ti. Me imagino que todos estos factores hacen que alguien puede convertirse entonces... Ciertamente, porque el primer factor, necesitamos que la persona tenga el acceso a la medicina. Algunas veces estas medicinas son recetadas a la persona, otras veces, como bien dice, las consiguen del botiquín del abuelo, de la abuela, del tío, bien intencionado. La mayoría de las veces no es con ninguna mala intención, pero el doctor me recetó esto a mí, me vino muy bien, yo usé la mitad y me curé o se me fue la molestia, usa las que te pueden ayudar. Y ese es un factor bien peligroso porque esta persona quizás que está usándola sin un consejo médico no está seguro de la dosis, de la frecuencia, de la interacción con otras medicinas. O sea que eso eleva el riesgo ciertamente y tal vez esa persona, ese familiar que te quiso ayudar no conoce tu trasfondo médico y otros problemas que te pueden predisponer a tener un problema de adicción. Así que esos son factores que ciertamente influyen. Doctor, ¿qué tan frecuente es este problema?
Bueno, eso varía, ¿verdad? Dependiendo de las medicinas, el tipo de medicina o el tipo de frecuencia con que se use, ¿verdad? Es algo que vemos bastante frecuente en nuestras oficinas y muchas veces las personas crean una dependencia fisiológica, que no es que han tenido un problema de adicción cuando van buscando a distintos médicos, a distintas farmacias para satisfacer las necesidades de usar más estas medicinas, pero ciertamente puede llegar a ese problema y muchas veces tratamos de identificarlo prontamente y hacer algunos ajustes para gradualmente bajar el uso de esas medicinas antes de que se vuelva un problema y claro está, ofrecerle algunas otras alternativas de tratamiento con un menor potencial adictivo para entonces también tenemos que manejar el problema médico del paciente, pero disminuyendo el riesgo que ellos tengan para lograr tener una adicción posteriormente. Doctor, ¿podría decirnos, nos quedan solamente 30 segundos, muy brevemente, alguna señal que puede tener una persona para decir yo me estoy siendo adicto a este medicamento? Claro, cuando están usando la medicina ellos se dan cuenta que la usan más frecuente de lo que quieren, cuando tratan de bajar la dosis, entonces tienen síntomas de retirada. Quiero dejarla, no quiero usarla, pero me da diarrea, dolor de cabeza, incomodidad, ansiedad y notan que ya el cuerpo, como decimos coloquialmente, el cuerpo le pide la medicina y ellos es la forma en que notan que ya no puedo dejarla y estoy teniendo una adicción. Eso es una bandera roja bien grande que por favor le decimos que lo consulten con su médico y claro está, las personas mayores que por favor tengan mucho cuidado con quién comparten estas medicinas, que otros jóvenes no tengan acceso a ellas claro, también. Claro. Doctor Elvin Hernández, médico psiquiatra y debí decir desde el principio, especialista justamente en adicciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias, a la orden siempre.